abrimos las puertas en par para todo proyecto que se inicie. Y bueno, un atractivo tema con gran convocatoria. No los entretengo mucho más, así que les dejo en el uso de la palabra y una vez más agradecido realmente profundamente en nombre de todo este grupo que hoy me toca presidir y nuevamente a disposición. Así que muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Llerena. Diego, muchas gracias. Bueno, tengo el gusto de presentar a dos distinguidos profesionales de la ciudad de Mar del Plata, a Fabio Farinella, aparte de sus excelentes dotes académicas, tengo la suerte de conocerlo. Hemos sido profesores en la Universidad Nacional de Mar del Plata hace bastante tiempo, no digamos cuánto. Hemos compartido trabajos de investigación y de docencia, y quiero destacar que es una persona que tiene, digamos, una vocación por la docencia y por formar y potenciar recursos humanos a lo largo de toda su carrera. Desde que yo lo conocí hace bastantes años, hasta ahora siempre podemos decir que es un docente de raza y una persona que siempre ha intentado ayudar, sobre todo a los más jóvenes, que muchas veces son los que más lo necesitan en este camino académico del mundo del conocimiento. Así que un gusto tenerte, Fabio. A la doctora Luz Clara no he tenido la suerte de conocerla personalmente aún, si Dios quiere en un futuro, pero bueno, si es amiga de Fabio, seguramente es una gran persona, y también los antecedentes académicos dan cuenta de la solvencia que tiene. Yo voy a leer brevemente los antecedentes, porque si tenemos que leerlos en extensión nos quedamos un rato largo, así que brevísimamente leo los antecedentes de los expositores. La doctora Viviana Beatriz Luz Clara es doctora en Derecho Procesal por la Universidad de Salamanca y magíster en Derecho de Internet. Es vicepresidenta de la Federación Iberoamericana de Asociaciones de Derecho e Informática. Es directora del Instituto de Derecho Informático del Colegio de Abogados de Mar del Plata. Es docente e investigadora, profesora de maestría en Legal Tech de la Universidad de Salamanca y del posgrado de Derecho Informático de la UBA. Es autora de libros y conferencista internacional. Por su parte, el doctor Fabio Farinella es doctor en Derecho, magíster en aspectos jurídicos y económicos de las nuevas tecnologías, magíster en Educación Profesional de la UNESCO y también magíster en Gestión Ambiental del Desarrollo Urbano. Es especialista en Política y Relaciones Internacionales por la London University. Dirige el Centro de Derecho Internacional de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Es profesor e investigador en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Dicta cursos de posgrado y doctorado en Argentina y América Latina. Luego de este brevísimo raconto de los nutridos antecedentes de los expositores, le doy la palabra a la doctora Luz Clara para que empiece con la conferencia, por favor. Bueno, muchas gracias. Espero que me escuchen bien. Quiero agradecer especialmente a la Academia de Derecho y Ciencias Sociales de Santa Cruz por esta invitación, a su presidente, al doctor Diego Llerena, y también a su director Alejandro Ledesma por invitarnos a estar aquí esta tarde, y a mi compañero Fabio Farinella, con el cual hemos compartido muchas charlas, investigaciones y otras actividades académicas. Bien, creo que se puede compartir pantalla para pasar un PowerPoint. Y aquí está. Bien. Creo que lo ven, sí. Bueno, quise hablar hoy de la importancia de la inteligencia artificial, la ética y un encuadre jurídico para esta inteligencia artificial que hoy ya tenemos instalado entre nosotros, aunque en el fondo todavía no nos hemos dado cuenta de las grandes implicancias que esto tiene.
El concepto de inteligencia artificial se aplica a los sistemas que manifiestan comportamientos inteligentes, capaces de analizar su entorno y pasar a la acción con cierto grado de autonomía para alcanzar objetivos específicos. La inteligencia artificial es una tecnología estratégica que puede brindar muchas ventajas a los ciudadanos, a la sociedad en general, también al planeta, puede ayudar en el cambio climático, puede ayudar a tener una sociedad con menos problemas sociales, con menos delincuencia, pero siempre y cuando se respeten a los valores y la ética, porque, bueno, como sabemos, todos estos desarrollos son diseñados y programados por personas, por los desarrolladores, que son quienes, voy a ver si puedo poner la pantalla completa, a ver un segundito, ahí está, que son quienes realizan estos desarrollos. Entonces, estas personas pueden imbuir sus propios prejuicios, sus sesgos cognitivos en la inteligencia artificial que están desarrollando. Sabemos que la inteligencia artificial tiene como objetivos que son complejos, como por ejemplo observar su entorno en la totalidad, obtener de ella grandes volúmenes de datos y elegir entre varias opciones cuál sería la mejor para ir tomando las decisiones, porque sabemos que estos sistemas van tomando decisiones a partir de lo que ellos mismos van recogiendo y adaptan su conducta de acuerdo a estas decisiones y a estas afectaciones. El Big Data, los grandes volúmenes de datos, es el alimento de la inteligencia artificial. No la podemos considerar sin los datos. De allí la importancia que tiene, porque cada vez más, como ciudadanos del mundo, estamos brindando nuestra información, nuestros datos, a través de distintas acciones que durante todo el día vamos haciendo, dejando nuestra huella digital, pero no la del dedo, sino este rastro digital a través de todas las cosas que hacemos, de los sitios donde entramos, de los mensajes que mandamos, en fin, infinidad de las compras que hacemos, en todo vamos dejando nuestra huella, y esos son los elementos que luego van a dar, digamos, volumen a esta inteligencia artificial. Y no hablemos todavía de los elementos de Internet de las cosas, que no nos han llegado todavía en demasía, pero que son los que más datos van a recoger. También, además de los datos, la inteligencia artificial se alimenta de los algoritmos. Estas composiciones matemáticas, que son las que le permiten aprender, reaccionar y predecir ciertas conductas. Porque esto es lo más importante, ¿no? Porque la inteligencia artificial nos va a permitir esto, poder con anticipación determinar qué es lo que va a ocurrir si se dan ciertos parámetros preestablecidos. Y a mayor cantidad de información que se pueda obtener, también mayor responsabilidad de estos sistemas. Y por supuesto que los deberes éticos también van en aumento. Aquí lo importante es garantizar el marco ético, como les decía, para mantener la dignidad de la vida humana y los valores. Estos sistemas que se desarrollan tendrían que tener una norma, o cuando nosotros pensamos que puede haber un riesgo en el desarrollo de un determinado sistema, este sistema de inteligencia, que tiene inteligencia artificial, tendría que ser previamente auditado y autorizado para evitar problemas posteriores. Pero ¿qué pasa? Si no tenemos un marco jurídico adecuado, ¿quién va a determinar qué autorización y qué auditorías se requieren? De ahí la importancia de que vayamos pensando cada vez más en cómo se va a regular esta situación. Entonces, la ética nos va a dar las líneas básicas y generales de cómo tienen que ser estos sistemas, pero el derecho es el que va a tener que armar el marco jurídico específico, y ahí es donde entra nuestra actividad como personas del derecho, de ser co-creadores de las normas
que vienen, o que mejor dicho, que vamos a tener que realizar para darle el enmarcado que realmente pueda ser eficiente. Cuando hablamos de inteligencia artificial, pensamos en esas películas que nosotros miramos donde vemos los robots interactuando y ciertas situaciones con los autos que se pueden manejar en forma automatizada, pero el futuro es hoy, ya está instalado aquí entre nosotros a través de asistentes de bots, de chatbots, de las sugerencias que momento a momento vamos recibiendo cuando entramos en YouTube y se nos presentan videos cada vez más interesantes. Parece que YouTube sabe más de nosotros que nosotros mismos y nos presenta la posibilidad de ver un video que ni siquiera sabíamos que existía, pero que nos interesa más que aquel que fuimos a buscar, o las películas que nos presenta Netflix, o las publicidades que nos llegan cuando hacemos una búsqueda y después aparecen sumadas. Y así estos sistemas van integrando inteligencia artificial para poner a disposición de las personas y de sus perfiles, de los perfiles que la misma inteligencia va elaborando, cada vez más cosas de su interés. Y así, no sé si han visto la película El dilema de las redes sociales, donde nosotros volcamos gran cantidad de información, y si la han visto van a observar ahí que, si no la vieron, se la recomiendo, que cada vez se nos está poniendo más información a medida de lo que nosotros buscamos. Entonces, según cómo sea nuestro perfil, es la información que se nos va a ir presentando cuando hacemos una búsqueda de determinada cosa. Y esto está implicando que cada uno, entonces va a vivir un poco en su propio mundo a partir de la información que está entregando, es lo que va a recibir. Ni hablar de los autos autónomos y las responsabilidades que pueden derivar del uso de ellos, los elementos IoT, o sea, Internet de las Cosas, que a partir de la utilización de 5G van a explotar en cantidad, y bueno, como última figura, la de los robots, que son ciertos sistemas que ya tienen autonomía y autoaprendizaje, que almacenan los datos, pueden sacar conclusiones y luego, en base a eso, tomar decisiones. ¿Y cómo van a tomar esas decisiones? En base a un algoritmo que va a, digamos, considerar todos estos datos y buscar lo que va a considerar que es la mejor opción, tal vez para ese robot o para ese sistema, que tal vez no va a coincidir con la nuestra, con la del ser humano. La finalidad de la inteligencia artificial siempre tiene que ser mejorar la calidad de vida de los seres humanos, facilitarnos nuestras tareas, para que las tareas repetitivas, aquellas que son siempre las mismas y digamos que nos restan tiempo, puedan ser realizadas por estos sistemas y nosotros podamos dedicarnos a otras tareas que sean más relevantes, que requieran mayor, digamos, dedicación, de pensar, buscar y decidir ciertas cosas. Pero existen riesgos de que las personas que no se ayornaron o las personas más vulnerables que hacen justamente esas tareas repetitivas que no requieren demasiado conocimiento, queden de lado por la influencia de estos sistemas, es decir, sean reemplazadas. La idea, como vamos a ver más adelante en otras diapositivas, no es el reemplazo, es la complementariedad de la inteligencia artificial con el ser humano. Y esta complementariedad nos lleva porque pueden ocurrir errores, entonces siempre los sistemas deben estar, digamos, manejados o detrás tienen que estar auditados por personas que puedan corregir esos errores, que puedan estar observando y a su vez, como les decía antes, determinar si existen sesgos cognitivos, porque los propios desarrolladores pueden tener una manera de pensar que se traduce luego en los programas que preparan, y esto nos lleva a casos donde podemos tener situaciones no deseadas, como pasó en el caso de Compass en Estados Unidos, que era un sistema para los casos de reincidencia, que a través de reconocimiento facial podía hacer una predicción de las reincidencias, pero este sistema tenía un sesgo cognitivo, por lo cual
se le pusieron dos personas, una persona de raza negra y una persona de raza blanca. La de raza negra no tenía ningún tipo de antecedentes, la de raza blanca tenía ya por lo menos 8 delitos cometidos, y el sistema indicó que la que tenía mayor riesgo de reincidencia era la persona de raza negra. Este sistema, bueno, después dejó de ser aplicado, tendrá que ser mejorado y demás para poder seguir aplicándose, pero evidentemente tenía un sesgo basado en un comportamiento o una idea de sus desarrolladores. Estos son, también son defectos, pero también puede haber otros defectos de diseño en la tecnología que puedan traer a un marco de incertidumbre sobre cuál puede ser el resultado de las acciones que desarrollen esos sistemas. Los riesgos pueden atentar, como sabemos, contra la privacidad. La privacidad está atentada desde todos lados hoy. Muchas veces nos preguntamos si realmente existe la privacidad después de tanta información que estamos volcando y que es obtenida de diferentes caminos. La intimidad, la dignidad, la salud, la vida, el patrimonio, porque todas estas cosas van a estar en juego a través de estos sistemas que tienen inteligencia artificial. Y obviamente, cualquiera sea el sistema que nosotros vayamos a adquirir o utilicemos, implican responsabilidades para el desarrollador, para el fabricante, para el vendedor y para el usuario. Toda la cadena que también reconoce nuestra Ley de Defensa del Consumidor, que tienen responsabilidades frente a los consumidores o usuarios. Hay una inteligencia artificial general que se replica los procesos humanos, copia, digamos así, al ser humano en su intelectualidad, y hay una específica que es la que va a hacer después entonces la minería de datos, el aprendizaje profundo, la existencia de redes neuronales artificiales, y esto, si lo regulamos debidamente o hacemos un marco acorde, vamos a tener una transición de los sistemas que conocemos hoy a los sistemas de inteligencia artificial que sea ordenada y que realmente nos proteja frente a, bueno, situaciones que dan para la crítica, como puede ser el uso ilegal. Sabemos hoy, por ejemplo, que hay una web y hay una dark web, y que en esa dark web pasan muchas cosas, en general, que es utilizada para hacer delitos. Entonces allí también puede ser usada la inteligencia artificial, puede ser utilizada contra la ética, entonces yendo más allá, sobre todo cuando hablamos de biología e inteligencia artificial, puede ser usada para espionaje, para tráfico de datos, para fines militares o fines oscuros en general, que son, bueno, difíciles de ver a veces. Entonces, en distintos países se está tratando estos temas, ¿no? En la Unión Europea se ha dado impulso a la inteligencia artificial tanto en el ámbito público como privado. Se busca potenciar la economía a través de los desarrollos de inteligencia artificial, sobre todo ahora que la economía se ha visto tan, digamos, perjudicada por el tema de la pandemia y demás. El interés es potenciar la economía a través de estos desarrollos, invirtiendo cada vez más en investigación y desarrollos, que es lo que conocemos como I+D, y transformar, digamos, hacer esta transformación digital que nos va a cambiar la sociedad y la economía, que ya la ha cambiado, tal vez a pesar nuestro, porque en este año 2020 hemos visto que todo lo que no se pudo hacer en forma digital quedó de lado, quedó aplazado o tuvo que esperar a que se volviera de la pandemia para avanzar. Entonces, es importante favorecer el talento. Esto es lo que dice la Unión Europea, que se tiene que modernizar la educación, que se tiene que privilegiar a aquellos que hacen desarrollos, aquellos que tienen y buscan el talento, la especialización, y entonces adaptar los sistemas de formación y los sistemas de protección social, porque pensemos que si muchas de las tareas van a ser reemplazadas por robots, esas personas que ocupaban esas tareas y que aportaban a la sociedad con su jubilación y demás, mañana no van a estar. Entonces hay que hacer un replanteo de cómo van a ser estos sistemas de protección social para que todo quede en un encuadre jurídico adecuado.
el marco jurídico y ético tiene que, lo que piensa en la Unión Europea es que tiene que estar basado en valores y en la ética, normas sobre responsabilidad, sobre productos defectuosos y retos emergentes que ni siquiera podemos conocer hoy. Es muy difícil pensar en cómo regular aquello que todavía no estamos utilizando o aquello que todavía no existe, por lo cual cuando hablamos de normas, tienen que ser normas abiertas, normas flexibles, basadas en la neutralidad tecnológica, para no apegarnos a un determinado tipo tecnológico que vuelva esa norma mañana obsoleta muy rápidamente. Para eso es importante que desde los bloques regionales se efectúen alianzas y cooperación para regular de manera común. Esto es una facilidad que tiene la Unión Europea, pero nosotros de pronto en el bloque latinoamericano también podríamos pensar en hacer esto. Luego, buscando minimizar los riesgos que puede traer de la mano de la inteligencia artificial. No a las cajas negras, es decir, aquellos desarrollos que no sabemos cómo están hechos o quién los hizo, sino a la transparencia, a la inteligibilidad, a la explicabilidad, a la responsabilidad social y a la bioética, ¿no? Siempre buscando el bien común, no hacer daño. Esta es una de las leyes de los robots, que siempre tienen que privilegiar al ser humano y buscar por todos los motivos de no hacer daño al ser humano, aun cuando se ponga en riesgo su propia existencia, ¿no? La del robot. La igualdad de trato para todos, es decir, si hay sesgos cognitivos en alguna inteligencia artificial, no va a haber igualdad de trato. Entonces, de ahí la importancia de auditar estos sistemas, y siempre bajo la supervisión humana, y sistemas de desarrollo que sean robustos y seguros desde lo tecnológico. Como les decía antes, la idea es la cooperación hombre-máquina y no el reemplazo. Podrá ser un reemplazo en aquellas tareas, como les decía, sumamente sencillas y repetitivas, pero luego siempre buscamos que sea la cooperación, que sea la unión, que el hombre trabaje junto a la máquina, que sea un complemento, como en el caso del sistema Prometea, por ejemplo, este desarrollo que tiene, por ejemplo, el Ministerio Público de la Ciudad de Buenos Aires, un sistema que ayuda en el desarrollo de las causas, es un sistema de inteligencia artificial que a través de un comando de voz facilita las búsquedas, busca jurisprudencia, busca doctrina, hace unas resoluciones, hace la resolución. El funcionario lo único que va a hacer es considerar si está bien y firmar, y si quiere la imprime. Entonces vemos cómo facilita la tarea del ser humano, en este caso de un funcionario, a partir de la utilización, pero no lo está reemplazando, sino que le está permitiendo tener más tiempo libre para realizar otras tareas. La falta de regulación puede provocar demoras en la investigación y desarrollo, porque nadie va a querer investigar sobre algo que no sabe si después va a poder usar, es inseguro. En un marco de incertidumbre, la inversión se retrae. Requiere también fijar límites, condiciones y responsabilidades para saber si algo ocurre, a quién vamos a tener que culpar por esta situación o cómo vamos a tener que recurrir. Por esta de las máquinas que, bueno, que como les decía, deciden, no son simples objetos. Nos vamos a tener que plantear también si va a haber una personalidad electrónica para estos robots, así como hay un domicilio físico y un domicilio electrónico, podrá haber una persona jurídica, una persona física y una persona electrónica. Tenemos que pensar en estos nuevos paradigmas. Las normas están ahí para resguardar riesgos, y eso es lo que tenemos que buscar, optimizar beneficios, fijar pautas para poder tener idea de cómo se van a resolver un conflicto, si este conflicto se produce, promoviendo el desarrollo y el uso seguro de los sistemas con inteligencia artificial, basado en el respeto de los derechos de las personas, es decir, los derechos que ya tenemos establecidos, que no caigan como consecuencia de la tecnología, ¿no? Esa siempre ha sido la preocupación a través del derecho informático, ¿no? De que las nuevas tecnologías no vulneren los derechos adquiridos de las personas. Y disminuir las acciones discriminatorias a través de test
antes de lanzar un producto que sea testeado para saber que no tiene este tipo de acciones. Bueno, en la Unión Europea se está evaluando cuál puede ser el impacto social. La consultora McKinsey dice que en el año 2030 al menos un 20% de los puestos de trabajo van a ser reemplazados por inteligencia artificial, y como les decía antes, esto es un impacto importante que tiene que ser considerado por los gobiernos a través de políticas públicas para evitar el cimbronazo que puede provocar en la sociedad. Normas internacionales, códigos de conducta y revisión de las normas sobre responsabilidad. Aquí hablamos de responsabilidad algorítmica. Es un tema que no lo hemos tratado todavía demasiado y que, bueno, va a ser lo que nos va a ocupar en los futuros años. Y centrar siempre el marco normativo en el ser humano para no perder los derechos inalienables que tenemos como personas. Ellos han realizado el libro blanco de la Unión Europea que, bueno, salió el 19 de febrero de este año, ofrece alternativas políticas para facilitar el desarrollo de la inteligencia artificial, que sea segura y fiable en todo. Bueno, ellos hablan en el ámbito de la Unión Europea, pero esto tiene que ser a nivel internacional. Cada uno deberá preocuparse de la parte que le toca. Buscar crear un ecosistema de excelencia y de confianza centrado en el ser humano y en la cooperación de los estados miembros para los desarrollos de I+D, y aprovechar los puntos fuertes de los mercados industriales y profesionales. Y esto puede marcar mucho la diferencia entre los estados que hacen importantes desarrollos y van a la cabeza de la inteligencia artificial, frente a aquellos que no lo tienen y que tampoco se preocupan por la formación de sus profesionales. Bueno, en cuanto a la regulación, el derecho a ser informado sobre qué lógica se aplica atrás de esos algoritmos por los cuales la inteligencia artificial va a tomar esas decisiones, es decir, la transparencia, la responsabilidad de las decisiones, lo que nos llevaba hoy y les comentaba la personalidad electrónica. Si la inteligencia artificial tiene un objetivo peligroso, puede ser una inteligencia artificial que se dedique a operaciones quirúrgicas, que sea en la medicina, puede provocar daños si ese sistema tiene un defecto. Entonces, ¿quién se va a hacer cargo? Aquí hay mucho todavía por pensar. ¿Qué pasa en la Argentina? Nosotros aún estamos sin regulación específica, solamente utilizamos estas buenas prácticas que les decía, la transparencia, la inteligibilidad, la explicabilidad, el auditar los sistemas. Estas son las buenas prácticas. ¿Qué opciones tenemos frente a la necesidad de regular? Bueno, quedar como estamos ahora, no hacer nada, o regular, tanto su falta como su exceso puede trabar la investigación y el desarrollo. Tendríamos que buscar un justo medio. Elaborar normas es un proceso que ya sabemos que es lento, nuestras normas pasan por el Congreso, siempre hay prioridades que atender, y a veces los proyectos de ley van quedando de un año a otro, y tienen que volver a ser tratados. Y así siempre vamos detrás de la tecnología, y las normas se vuelven obsoletas rápidamente. Se pueden armar pequeños sandbox, cajas regulatorias en entornos controlados, es una opción, o tal vez otra opción es aplicar la normativa que ya tenemos, como es la Ley de Defensa del Consumidor, por el tema de las responsabilidades, como les decía antes, en toda esta cadena de quienes responden frente al consumidor o usuario. Se pueden aplicar las normas del Código Civil, se puede aplicar la Ley de Protección de Datos en cuanto al derecho a la información. En fin, distintas posibilidades de aplicar lo que hoy ya tenemos. Otra opción sería una propuesta de cambio de paradigma regulatorio, totalmente nuevo. Es decir, la tecnología es transversal a todas las áreas, entonces reinventar de alguna manera el derecho en lo que es referido a la inteligencia artificial, crear normas totalmente nuevas y estrategias y principios objetivos que acompañen estos desarrollos. Hay muchas opciones. Innovar junto a reglas éticas,
sí o sí tiene que ser así, porque si no tenemos la ética al lado de los desarrollos, vamos a estar en problemas. Aproximaciones interdisciplinarias, hoy todo va de la mano de la interdisciplinaridad, las distintas materias en capas, principios siempre flexibles para poder avanzar en estos desarrollos y, como les decía, que la obsolescencia no los vuelva rápidamente en desuso, y centrada en el ser humano, una actuación conjunta de distintas instituciones y tal vez de distintos bloques regionales sobre bases éticas, responsables y que nos brinden una información de calidad. Bueno, traté de abreviar por los tiempos que tenemos, les dejo mi mail y quedo atendiendo a cualquier pregunta que ustedes quieran realizar. Desde ya, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctora Luclara. Para el final, si les parece, vamos con la exposición del doctor Fabio Farinella y para el final reservamos las preguntas para ambos expositores. Acá me están pidiendo por chat si puede llegar a compartir, doctora, las filminas que puso. Si me la quiere enviar por mail, yo la agrego el archivo al chat. Sí, sí, Alejandro, no hay ningún problema. Después se las mando por WhatsApp o por mail. Bueno, muchas Perfecto. gracias. Bueno, le damos la palabra entonces al doctor Farinella. Por favor, Fabio. Cuando quiera, Fabio, nos estamos escuchando. A ver, Fabio. Ahí creo que está. Sí. Estaba con un problemita para empezar a pasar. Bueno, primero buenas tardes a todos. Siempre comenzamos con los agradecimientos, pero a veces son debidos y hoy es de corazón, porque hacía tiempo que no hablábamos con Alejandro y cuando me propuso brindar una charla me pareció una oportunidad excelente, no solo para retomar el contacto de amistad que tenemos, sino también para colaborar en la medida que podamos con esta nueva asociación que han creado en Santa Cruz. Y en este punto también, bueno, un agradecimiento al presidente, a Diego Lerena, y a Sergio Macaño, que me ha recibido cuando entré en la plataforma virtual, y sobre todo una felicitación a ellos y a toda la gente que han creado y tienen la idea de iniciar estas actividades, porque han comenzado a sembrar en un momento árido, como es el que históricamente nos ha determinado la pandemia. Y la idea de generar un espacio de intercambio de ideas y de actualización en distintos campos del derecho y de otros me parece excelente. Así que desde ya mucha suerte con los emprendimientos futuros que hagan y muchas gracias por recibirnos en su casa, aunque sea virtualmente. Y muchas gracias también a la gente que nos está escuchando porque dedicó unos minutitos de su día para intercambiar algunas ideas. Voy a compartir ahora, no sé si lo están viendo, un PowerPoint que habíamos... ¿Qué se está viendo, Fabio? Bueno, ahora voy a poner la pantalla completa. Díganme cuando esté ok. Lo envié ya al doctor Ledesma, que ahí había leído en el chat. En breve lo comparto en el chat. Perfecto, para que así quien quiera lo pueda tener. Bueno, estuve escuchando atentamente la charla inicial de la doctora Luz Clara y ni que nos hubiéramos puesto de acuerdo. Hablamos un poco antes, pero yo no sabía exactamente el contenido, pero de ese gran panorama que brindó sobre todas las incumbencias de la inteligencia artificial en el derecho, yo voy a tratar un punto muy pequeñito,
que es actual, que no tiene normativa, que no está resuelto, por lo tanto constituye un problema. Y tanto constituye un problema que de alguna manera es el objeto de investigación de un pequeño proyecto que comenzamos hace muy poquito, por lo tanto voy a ir comentando ciertos avances de este problema, sin ninguna pretensión de brindar soluciones, sino solamente de poder compartirlo a fin de pensar juntos. El título de la exposición es Algoritmos, sesgos de parcialidad y discriminación, o discriminación por algoritmos. Algo adelantó Viviana cuando mencionó que ciertos programas de computación pueden ser no tan objetivos como en general la gente cree. Vamos a dividir la exposición en 4 puntos. Primero vamos a presentar el problema, es decir, qué es lo que pasa en la realidad. Como decía Bernard Goldschmidt, siempre el derecho parte de una situación que se da en la realidad. Después vamos a hablar unas poquitas palabras sobre discriminación y derecho. En tercer lugar vamos a hablar estrictamente del tema, de objeto de la charla, que es la discriminación por algoritmos, y finalmente vamos a intentar trazar una perspectiva. Vamos a estar haciendo referencia, gracias, Viviana ya adelantó algunas de las cuestiones, por lo tanto, si uno habla de inteligencia artificial, ¿qué es? Bueno, la idea de optimizar resultados, optimizar tareas, lograr que algo que no es humano resuelva un problema. Lo que nos parece algo, eso de alguna manera conviene remarcarlo, lo que nos parece algo absolutamente actual, hablar de inteligencia artificial, en realidad ya se hablaba de inteligencia artificial, por eso anoté el año ahí, 1956, en esa década, o sea, hace casi 70 años, cuando se hablaba de programas de cómputo inteligente. Después, el segundo concepto que es importante en nuestra charla es los algoritmos. Y bueno, ahí hay una definición muy sencilla, Viviana lo explicó mucho mejor, pero es una serie de operaciones sistemáticas, una suerte de conjunto de instrucciones que van a solucionar un problema determinado. Y no lo hacemos nosotros, los hacen gente entendida, especialistas, y ahí podemos llegar a tener un problema, porque son especialistas en informática, no en derecho, y mucho menos en justicia. Y en tercer lugar, la exposición va a estar girando en torno del término, perdón, estoy escuchando, no sé si escuchan un ruido como... Por favor, si pueden parar los micrófonos. A ver. ¿Alguien? Ahí. Y en tercer lugar, el tercero de los conceptos es el de discriminación, que por ahora, para no comenzar a hablar de ese enorme tema que es la discriminación en el derecho, y ese gran derecho humano que es el de la igualdad, junto con la no discriminación o la prohibición de discriminar, solamente vamos a decir que es un trato diferente, puede ser negativo o positivo, que se basa en al menos un motivo, puede ser en más. Fíjense, algunos recortes. En general, cuando hacemos la pregunta ¿en quién confían más? ¿En una máquina o en la decisión de una persona? En general, la gente tiende a responder cuando hacemos esta pregunta que confían más en una máquina, porque hay una suerte de paradigma de objetividad en una máquina. Una persona puede estar motivada por otras cuestiones diferentes de aquella que debe motivar la decisión. Si dijéramos que en este curso solo pueden asistir la mitad, y la mitad van a quedar afuera, probablemente si les preguntáramos, hoy no hay tiempo, ¿cómo hacemos la selección de los que quedan y los que no? Y damos la opción de que esa selección la haga una máquina o que la haga una persona, probablemente, y en general es lo que pasa en porcentaje de respuestas, la opción es la máquina. Y fíjense acá algunas notas de este mismo año, ¿no? Es decir, los medios se problematizan sobre si para contratar a una persona es más eficaz una máquina que el empleador revisando currículums o charlando con la gente. También en referencia a la actividad propia de los empleados en la vida laboral. Y en segundo lugar, si trasladamos esa idea de objetividad, de eficiencia de las máquinas al ámbito de la justicia, como también estaba comentando Viviana en la charla anterior, esto también nos va a dar una respuesta más justa
más allá de la celeridad, ciertamente son más rápidas que los seres humanos. El programa Prometea, la idea de resolver cuestiones recurrentes, cuestiones rutinarias, en un tiempo infinitamente menor a lo que lo podría resolver un ser humano, un empleado de tribunales. Pero la gran pregunta es si la vamos a aplicar al ámbito de la justicia. ¿Son más justas las máquinas o la inteligencia artificial? Bueno, y acá vemos, como mencionó el programa Prometea en Argentina, en Colombia también se utilizó, en Brasil existe un programa con una finalidad parecida llamada Víctor, y lentamente los ministerios públicos y los tribunales de justicia van incorporando la inteligencia artificial en su tarea. Y para terminar con la presentación del contexto en donde surge el problema. En el año 2016, es un tema absolutamente nuevo, como verán, a Microsoft se le ocurrió crear un chatbot, es decir, un robot que puede mantener una conversación con humanos e ir respondiendo. Y la idea era que este chatbot, de nombre Tai, era una chica, o representaba a una joven, a una adolescente millennial, que era curiosa, por lo tanto quería preguntarle a todos aquellos que interactuaban con ella a través de Twitter diferentes cuestiones que tenían que ver con los seres humanos. Esa fue la idea de Microsoft. Duró 24 horas, o sea, un día. La tuvieron que bajar. ¿Por qué? Fíjense, Tai se inició como una millennial curiosa. Ahí tienen uno de sus primeros chat, tweets. Dice: cuanto más los seres humanos comparten conmigo, más aprendo, dice Tai a diferentes seguidores. Y acá hay un tema. El algoritmo que funcionaba detrás de Tai, hacía lo que hace cualquier algoritmo. A mayor interacción, a mayor posibilidad de interactuar con el entorno, hay mayor posibilidad de almacenar datos. Y con estos datos se van generando patrones de información. Y así va conociendo los temas. A medida que iba transcurriendo el primer día de vida de Tai, de millennial curiosa, pasó a convertirse en una adolescente nazi fascista. Fíjense cómo terminaba el día Tai. Si estaba de acuerdo con el genocidio, le pregunta. Por supuesto. En otro tuit decía: estoy fumando droga, el kush o kash es una especie de cannabis, enfrente de la policía. Eso había aprendido en 24 horas de interacción con personas que interactuaban con ella a través de Twitter. De alguna manera, esta situación genera la gran pregunta de quién realiza los programas de computación, qué prejuicios puede tener, como también mencionó la doctora Luz Clara, y de qué manera esos prejuicios, aún involuntariamente, los va transmitiendo a ese programa, lo que finalmente arroja una consecuencia inequitativa, desigual, discriminatoria, en definitiva. Vamos al segundo de los puntos, la idea del derecho a la igualdad y no discriminación como básico del derecho. Acá no vamos a abundar demasiado porque es como enseñar la rueda. Todos nosotros conocemos la importancia fundamental, paradigmática de este derecho, sobre todo en sociedades democráticas, respetuosas de derechos humanos. En el derecho interno lo contempla la Constitución Nacional y, por supuesto, una extensísima jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de las Cortes Provinciales. En la esfera internacional, no solo en el ámbito del derecho interno, en la esfera internacional, yo mencioné, y lo hice a propósito con una letra pequeña para que vean, y son solo algunos ejemplos, la enorme cantidad de instrumentos internacionales que en su articulado receptan el derecho a la igualdad y a la no discriminación. Y solo incluí aquellos tratados internacionales que están dentro del 75, inciso 22, es decir, que forman lo que se conoce como el bloque de constitucionalidad argentino. Finalmente, desde el punto de vista internacional, y esto es muy relevante porque implica no solo una obligación interna respecto de los poderes del Estado, respecto de los habitantes de Argentina,
sino del Estado argentino frente a sus propios habitantes, una obligación inversa, y frente al resto de los estados del mundo. Y la posibilidad de que cuando es violado este derecho, las personas, las víctimas de esta violación a la igualdad y a la prohibición de discriminar, puedan ocurrir finalmente, si no obtienen justicia interna, a los mecanismos regionales de protección. El derecho a la igualdad y a la no discriminación es hoy, desde el punto de vista del derecho internacional, lo que se llama una norma que tiene con carácter de ius cogens, o norma imperativa de derecho internacional. Esto es, que es aceptada y reconocida por la comunidad internacional, que no admite acuerdo en contrario por parte de los estados, y que solo puede ser modificada por una norma ulterior de igual carácter. Esto lo dice la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados en el artículo 53. Vamos a ver la jurisprudencia, o algunos elementos de jurisprudencia, tanto de la Corte Suprema como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Al interpretar los alcances de la ley de actos discriminatorios, dijo la Corte que no se sanciona toda discriminación, sino solo aquella que en forma arbitraria restrinja o menoscabe el pleno ejercicio sobre bases igualitarias de derechos y garantías reconocidos en la Constitución. La Corte Interamericana, hace muchos años, fíjense, en 1984, afirmó que no todo trato jurídico diferente es propiamente discriminatorio, porque no toda distinción de trato puede considerarse ofensiva de la dignidad humana, con lo cual de alguna manera nos estaba diciendo, se puede tratar diferente a las personas en la medida en que no se ofenda su dignidad. También la Corte Interamericana mencionó que ciertas desigualdades de hecho se pueden traducir en desigualdades justificadas de trato jurídico, es decir, el derecho a la igualdad consiste en tratar en forma desigual a quienes son desiguales. Las obligaciones en materia de igualdad y no discriminación, y esto es un aspecto muy importante cuando se habla de discriminación, recaen no solo sobre todos los poderes del Estado, sino también sobre los particulares. Esta es una gran afirmación, porque no solo el Estado puede violar el derecho por omisión o por acción, sino cualquier particular, y ahí es donde el Estado tiene que entrar en el juego y sancionar a ese privado que pretende ilegalmente tratar diferente a alguien cuando no debe. Y acá vamos a hacer un stop y vamos a comentar un caso excepcional. La charla podría haber versado sobre el caso, porque este caso es un caso de la década del 60, es un caso antiguo. Pero la gran pregunta que vamos a hacer al final es, si este caso lo trajéramos al presente y utilizáramos la inteligencia artificial para admitir a una persona, en este caso en la universidad, ¿cuál hubiera sido el resultado? Fíjense, Juanita Malone, o Vivian Juanita Malone Jones, fue la primera afroamericana graduada en Alabama. O sea, época de la lucha por los derechos civiles que aún no ha terminado y se ha recrudecido con la presidencia Trump. Fue la primera universitaria negra en matricularse en la Universidad de Alabama. Y esto lo pudo hacer porque hubo toda una lucha anterior, en la década del 50, que permitió que la Corte Suprema de Estados Unidos condenara el segregacionismo y otorgara plenos derechos a la población negra. Su primer día de clases fue histórico porque el presidente norteamericano tuvo que mandar a la Guardia Nacional porque no la querían dejar entrar, y el gobernador del estado, él mismo fue a la universidad para impedir su ingreso, y cuando llegó la Guardia Nacional y no pudo impedirlo, pronunció, y esto nos parece de otra época, de una época medieval, pero ocurrió en Estados Unidos hace pocas décadas, pronunció un discurso racista en contra de la educación mixta antes que ella entrara. Y cursó sus estudios yendo todos los días a clase acompañada por la policía, porque se temía por atentados contra su vida. Esto pasó en Estados Unidos hace 50, 60 años. Ahora, este caso, que formaría parte de la lucha por los derechos civiles, tuvo un contracaso que es mucho más interesante desde el punto de vista de la investigación, porque ven, ahí hay una chica, Cheryl Hopwood, que inició un proceso en la década del 90. ¿Y qué era lo que pretendía esta estudiante?
Fíjense, Cheryl Hopwood era un estudiante de raza blanca que provenía de un contexto familiar difícil. Había crecido con su madre en un hogar pobre, había trabajado desde chica para poder pagar sus estudios. Con un enorme esfuerzo había podido pensar en ir a la universidad y pudo preparar sus exámenes, y además a esto le sumamos que adolecía de una enfermedad muscular degenerativa. Con todos esos antecedentes, Cheryl Hopwood rinde los exámenes de la universidad, obtiene muy buen promedio, pero no entra a la universidad. ¿Por qué? Porque en la Universidad de Texas habían hecho, en la década del 60-70, en función del caso Malone, habían hecho un estudio respecto del porcentaje de estudiantes de otra raza, léase negros, y de otra procedencia étnica, léase sudamericanos, básicamente mexicanos. Y llegaron a la conclusión, o al resultado, que el 40% de los estudiantes de la Universidad de Texas tenía esos dos orígenes raciales y étnicos diferentes de lo que era el estudiante anglosajón norteamericano clásico. Por lo tanto, decidieron generar una cuota de ingreso a estudiantes negros y a estudiantes latinoamericanos. Cheryl Hopwood no pudo entrar ese año, por más que tenía un gran promedio, por el cupo que se había otorgado a los estudiantes negros y mexicanos, y va a la justicia con una afirmación muy básica. Dice: mi promedio fue más elevado que el de cualquier estudiante negro o mexicano, pero no entré porque soy blanca, y yo no puedo dominar el color de mi piel. Por lo tanto, la Universidad de Texas y el Estado de Texas me está discriminando. La resolución del caso duró entre el 92 y 96, el primer juez no le dio la razón, finalmente va a llegar a la Corte Suprema y el voto mayoritario lo va a tener la gran jueza Ruth Bader Ginsburg, que falleció hace muy poco tiempo. Cheryl Hopwood pudo entrar a la Universidad de Texas con su caso de discriminación al revés. Pero en todas estas situaciones intervinieron personas, no intervinieron máquinas. Vamos a ver al final qué respuesta le hubiera dado la inteligencia artificial. Por eso quiero dejar acá planteado el caso. ¿Qué pasa con la discriminación por algoritmos? La discriminación a través de programas informáticos. Bueno, los algoritmos funcionan con datos sesgados, como lo vimos con TAI, con la información que reciben. Pueden recibir información ideológicamente sesgada o con cualquier otro tipo de sesgo discriminatorio. En realidad, desde el punto de vista legal, es una preocupación muy reciente. Fíjense, ahí anoté un pequeño dato, más allá de lo que también dijo Viviana respecto de febrero de este año, del libro blanco, pero en la Unión Europea, el Reglamento General de Protección de Datos recién prevé o habla de la discriminación por algoritmos en el año 2018. ¿Cuál es la relación entre la discriminación y las obligaciones del Estado? ¿Qué tiene que hacer el Estado en función del derecho a la igualdad y la prohibición de discriminar? Bueno, por un lado, positiva, es decir, lo que se llama la discriminación positiva o acciones positivas, para igualar a los que son desiguales, para de alguna manera generar el contexto de esos grupos vulnerables que jamás tendrían derecho a nada desde el punto de vista material. Pero además de esas medidas de acción positiva, algo de lo que no se habla es generar políticas de revertir patrones socioculturales de discriminación, una discriminación estructural, sistemática, histórica, en la que viven, con la que tratan de sobrevivir ciertos grupos vulnerables, en todas las sociedades. En función de esto, la Unión Europea determina ciertas categorías sospechosas o prohibidas. ¿Esto para qué sirve?
Y porque, es decir, básicamente se orientan a la carga de la prueba. ¿Quién debe tener la mayor parte de la carga de la prueba? En casos en donde se discute la existencia o no de una discriminación ilegal, prohibida, la cuestión reside en conocer si ese determinado caso cabe dentro de alguna de las categorías sospechosas o prohibidas que ahí tienen la diferencia entre lo blanco y lo amarillo es que todas estas son las categorías de la normativa europea y las que están en amarillo y en itálica están previstas además en la ley argentina. Y vamos a algunos ejemplos de discriminación por algoritmos. Las mujeres. Esto es de la Universidad Cornell, en Estados Unidos, un estudio de hace 3 años. Yo el otro día lo hice, hace 2 o 3 días antes de dar la charla, me apareció un poquito mejor. Puse cocina, recetas, imágenes. Empecé a contar y en 2 páginas llegué a unas 20 fotos de hombres y unas 40 fotos de mujeres. Una búsqueda normal en internet de actividades culinarias da 33% más de mujeres que de hombres. Si la búsqueda es continua, es decir, si se refuerzan los patrones de búsqueda y se le da más información al programa, fíjense, el porcentaje se eleva a 68%, más de mujeres que de hombres. Segundo ejemplo, la discriminación con motivo o en razón de la orientación sexual. Caso de 2011, Estados Unidos. Grindr, una aplicación para conocer personas, bueno, del mismo sexo, eran homosexuales estrictamente, la aplicación Grindr. Hoy hablaríamos de diferentes posibilidades como diferentes sexualidades, ¿no? Homosexuales, bisexuales, asexuales, pansexuales, hasta demisexuales, que es también el concepto más moderno. Pero, ¿qué pasaba? Quienes pretendían usarla, cuando la bajaban a partir de la aplicación de Google Play, el algoritmo de Google Play situaba esta aplicación para conocer personas del mismo sexo junto a aplicaciones para descubrir pedófilos. En definitiva, lo que hacía era igualar o relacionar la homosexualidad con la pedofilia. Esto dio motivo a un caso judicial, a una denuncia, un caso judicial, y Google tuvo que revisar los patrones algorítmicos y cambiar el resultado. Tercer ejemplo, libertad de religión y conciencia. En el 2019, el año pasado, se denunció a Facebook porque fíjense lo que hacía. Orientaba la publicidad de una preventa de determinado complejo edilicio, de determinadas, es decir, una suerte de barrios privados, hacia diferentes personas, siempre en función de la religión, la raza y el género. Es decir, personas de religión musulmana o de raza negra o mujeres solas no recibían ningún tipo de publicidad para que ni siquiera pretendieran informarse y mucho menos comprar una propiedad en ese específico lugar en donde se construía el barrio. Esto violaba una normativa de Estados Unidos relativa al acceso a la vivienda, pero no hacía más que, como lo hacen una enorme cantidad de algoritmos en otras cuestiones que no tienen que ver con la compra de una casa, reforzar patrones de discriminación. La idea final era sectorizar a la población, que determinada gente de determinada religión, determinada raza o determinado género no habitara esa parte de la ciudad. Bueno, adelantó algo también Viviana en referencia, bueno, y en la justicia, ¿cómo funcionan los algoritmos, los programas que utilizan algoritmos que son todos y esos sesgos que pueden contener? Bueno, pueden funcionar mal, no significa que todos funcionen mal, pero pueden tener prejuicios, porque los seres humanos los tenemos, aun cuando no queramos. Fíjense, una ONG llamada ProPublica, uso de la inteligencia artificial aplicada a la justicia, es muy parecido a lo que mencionó Viviana. Predecían erróneamente que los abusados negros tenían más posibilidades de reincidir que los blancos.
en un contexto de antecedentes penales similares. Por lo tanto, a la población de raza negra se les negaban excarcelaciones, libertades anticipadas o cualquier forma de atenuación de la condena. ¿Cuál es la perspectiva? Bueno, ¿qué tenemos? Los programadores trasladan sus prejuicios a los programas que crean. Eso es cierto, es un hecho. Los algoritmos asimilan datos. Si los datos que asimilan ya contienen sesgos, lo único que vamos a hacer es reforzar patrones de discriminación con la utilización de esos programas. En segundo lugar, también es un hecho que existen algoritmos discriminadores. Hay algoritmos machistas, hay racistas, entre otros. Estos son los más preocupantes, ¿no? El sector de la inteligencia artificial, o de la tecnología en general, está dominado por hombres. Pero peor que eso, no solo por hombres blancos, con un alto nivel de educación, y por lo tanto también podríamos decir con un alto nivel socioeconómico. Ese gran sesgo es el sesgo de los programadores, hoy en día en el mundo, no estoy hablando de Argentina. Y de alguna manera esto genera una sobrerepresentación de este estereotipo en la generación de inteligencia artificial, que es algo que hay que atender y que evidentemente hay que cambiar. Al presente, segundo punto, escasean lo que podríamos llamar una herramienta de búsqueda justa. ¿Qué sería una herramienta de búsqueda justa? Y que tuviera en cuenta las vulnerabilidades que pueden ser acumuladas de la pertenencia de una persona a uno o más grupos que se consideran desaventajados. En el caso que mencionamos del estudiante, si se hubiera presentado el estudiante de raza negra, tal vez no hubiera tenido en cuenta, era imposible, no podían saberlo, la máquina de qué raza era la persona que contestaba un formulario, salvo que se lo preguntaran directamente. Y esto eventualmente podría violar otras cuestiones, otros derechos y otros datos de carácter personal. Pero, eso que podría haber sido un beneficio para la persona, que la máquina no supiera la raza de la cual proviene el que va a dar el examen, también puede ser un perjuicio, porque si el Estado está obligado a realizar acciones tendientes a contrarrestar esa desigualdad desde la base que tienen ciertos grupos o ciertas personas que pertenecen a grupos sociales desaventajados, entonces, ¿de qué manera el programa toma en cuenta todas estas vulnerabilidades para igualar de alguna forma su oportunidad con la de otras personas que no tuvieron todas esas desventajas? Los algoritmos no compensan ni corrigen los prejuicios humanos al día de hoy. Y tampoco promueven, esto mucho menos, la discriminación positiva. Prospectiva, ¿qué podemos esperar? Bueno, que se busquen datos más representativos. A Tayla tendríamos que hacer interactuar con otro tipo de gente, que no fuera nazi, que no fuera homofóbica, ¿no? Que no tuviera ideas extremistas. Eso debe estar previsto en el propio programa. Una vez que el programa está aceptado, bueno, auditorías constantes. Hay que ver qué sesgos no deseados han comenzado a ocurrir y en función de eso qué consecuencias el programa nos está dando. Y también el impacto negativo, y también diría positivo, ¿realmente el programa sirve para promover a individuos que forman parte de grupos vulnerables o no? Porque si no lo hace, también se está vulnerando su derecho a la no discriminación, si los tratamos como iguales cuando no lo son. Y en el último punto, nosotros, todos los que estamos, o la mayoría de los que estamos presentes, que tendremos alguna relación con el derecho. ¿Cuál es el rol que le cabe al derecho? Viviana también mencionó en su exposición que hoy navegamos entre el soft law, es decir, buenas prácticas, guías. Cuando Viviana hacía la pregunta de si debe o no regularse la red, yo me acuerdo, ella me invitó a crear un seminario en la Facultad de Derecho en el año 2000 o 2002, no me acuerdo. Y la pregunta que hacíamos era la misma. Si nos seguimos preguntando lo mismo y no tenemos una respuesta, seguimos moviéndonos con ausencia de legislación. Pero en todo caso, la legislación sería apta para resolver problemas, y ahí tenemos la otra cuestión, ¿no?
que es que la tecnología avanza de manera exponencial y nunca la legislación va a llegar a alcanzarla, con lo cual hay que convenir en ciertos principios básicos orientadores de lo que se busca. Y el resto es el control constante. Muy bien, muchas gracias. Espero no haberlos aburrido. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Fabio, doctor Salinela. Muchas gracias a la doctora Luz Clara. Yo abro acá la etapa de preguntas y participaciones. Tengo una pregunta que hizo vía chat el doctor Stinson, así que si me permiten, empiezo con esa, y después quedo abierta. Si quieren directamente levantar la mano para hacer la pregunta oralmente, o si no, lo ponen por el chat, como les resulte mejor. Bueno, el doctor Stinson pregunta, si la brecha digital es fuente de desigualdades jurídicas. Bueno, estaba pensando, ¿quiere hacerla directamente usted, doctora, la pregunta, o la hago yo? Sí, buenas tardes a todos. Y gracias en primer lugar por la excelencia en la exposición. No, yo vivo pensando en términos de mediación y como tal la pregunta un poco subyace en eso. Yo noto que, por ejemplo, en la mediación a distancia, mediación virtual, porque sé que a Viviana no les gusta eso de la distancia, si la brecha digital no ocasiona una grieta, ya puede ser económica, de acceso a los medios, de acceso a un tipo de banda, o como quieran detallarlo, pero me parece que crea derechos que son más derechos para unos en detrimento de otros. Es eso. Bueno, no sé si la pregunta es para mí, pero por el tema de la mediación me parece que sí. Bueno, yo creo que sí, que existe una brecha digital que todavía no se ha podido superar, que hacen vulnerables a las personas que están dentro de esa brecha, y que desde el año 2006 las Naciones Unidas han dicho que el acceso a Internet es un derecho humano fundamental. Y entonces, bueno, los estados a través de políticas públicas tienen que procurar cerrar esa brecha digital para que todos tengan el mismo acceso, el mismo derecho. Este año lo hemos visto no solo en el tema de la mediación, que no se pudo hacer si no era una mediación virtual, que hay problemas con quien no tiene un elemento bueno para comunicarse. A veces vemos en mediaciones que a través de un teléfono hay dos personas y no se les puede ver bien la cara ni la gestualidad, y eso es un problema. Pero también lo hemos visto en la educación, cómo las personas que estaban dentro de esta brecha digital no pudieron conectarse para tener una educación como la que se hubiera esperado y como la que sí tuvieron otros que sí tenían ese acceso. Así que sí, es un derecho fundamental, está así consagrado, y bueno, debemos procurar que se extienda a todos. No sé si contesté la pregunta. Gracias. Sí, yo agregaría dos ideas, reforzando lo primero que dijo Viviana, y el otro día mencionábamos si la conectividad debe o no ser reconocido como un derecho humano esencial. Fíjense, si vamos hacia una sociedad absolutamente tecnológica o digital directamente, el ejercicio de los derechos está condicionado por nuestra conectividad, desde el punto de que seamos reconocidos, el derecho al reconocimiento de la personalidad humana. ¿A través de qué? ¿Y de un DNI? ¿Cómo podemos hacer el trámite? Bueno, hasta el ejercicio de cualquier otro derecho, y lo hemos vivido este año y lo estamos viviendo con las conexiones virtuales, es decir, no me puedo educar si no tengo conectividad. Ya ni siquiera hablamos del hardware, que me lo puede proveer el Estado, pero si no llega a Internet al lugar donde vivo, ¿qué hago? No tengo derecho a la educación, no tengo derecho a la salud para consultas con el médico o cualquier otro derecho. En este contexto, Estonia fue el primer Estado en el mundo, porque tuvieron el enorme problema de un ciberataque masivo, que reconoce el derecho a la conectividad como un derecho humano esencial.
pero yo ni siquiera lo pondría, si bien todos los derechos humanos son interdependientes y todos tienen el mismo valor y el Estado está obligado a cumplir con todos por igual y al mismo tiempo, ni siquiera lo pondría en el mismo nivel. No porque sea un superderecho, sino porque es la manera en que podemos ejercer hoy en día, en una sociedad informatizada, nuestros derechos. Yo quería sacar una firma digital por la FIP, y no se puede porque tengo que ir presencialmente, pero todo eso presupuso que yo tengo conectividad. Si no, estoy muerto, estoy fuera del sistema. Eso, en primer lugar, un dato actual. Y un dato futuro, pero no tanto, es la posibilidad de conectar un chip al cerebro humano, que parece una película de ciencia ficción, pero bueno, Elon Musk lo hizo hace 3 semanas con Gertrudis, colocó un chip a una chanchita que se llama Gertrudis en su cerebro, y lo expuso frente al periodismo diciendo que el próximo paso era conectar a una persona a través de un nanochip, es decir, ni siquiera lo podemos ver, es un grano de arroz, al cerebro de una persona, con lo cual estaríamos continuamente conectados con Internet. Y esto dio lugar a lo que un escritor excelente de origen israelí, Harari, llama el superhombre. Esto va a generar una distancia, no ya entre los que saben leer o los que tienen acceso a Internet, sino entre aquellas personas que en un futuro van a poder estar conectadas con las máquinas y otras que no. Bueno, yo tengo una consulta. Está el tema de, bueno, de programas de computación que toman decisiones. Quería saber si se está investigando, si hay algo sobre algoritmos que tomen decisiones en el plano de la ética. Porque estaba pensando en los autos autónomos, por ejemplo, si tiene que tomar una decisión en cuanto a un accidente que no se puede evitar, si van a salvar a 2 personas, o si van a salvar a una, o si van a matar a una persona, o si van a salvar a una, que puede ser los que están llevando, la persona que está en el medio del camino. Se está trabajando sobre la cuestión ética, que también podría tener, digamos, importancia, establecer un algoritmo que tenga una base ética respecto de estos programas para evitar discriminaciones. No sé si hay algo en el tema, si ustedes están en conocimiento de esta cuestión. Bueno, no sé a quién va la pregunta, pero de todas maneras, bueno, lo que tenemos es las buenas prácticas, nada escrito como norma, pero se está trabajando mucho desde la ética en la Academia de Ciencias de Buenos Aires. De la primera semana de agosto hay unas charlas, en este momento está habiendo una, sobre inteligencia artificial y ética, que la lleva adelante el doctor Martino, en la cual tuve el gusto de participar también, que van a seguir hasta el 23 de diciembre, donde todos los profesionales, ya sea desde distintos ámbitos, porque es interdisciplinario, están volcando sus ideas, investigaciones y conocimientos para abundar en este tema de la ética y la inteligencia artificial, que se propone también como resultado dar un libro donde se vuelquen todos estos conocimientos, como una base para luego hacer normas jurídicas. Y también a nivel regional, desde la red CIDI, la red de investigadores y docentes de Derecho a Informática, se está trabajando en unas, digamos, recomendaciones, no normas, sino unas recomendaciones sobre la ética y la inteligencia artificial. Eso es lo que les puedo decir en el ámbito regional, no ya lo que hablábamos de la Unión Europea. No sé si Fabio tiene conocimiento de algo más que se esté haciendo. Sí, cambio de tema. Fíjate, Alejandro, has comentado la situación de una situación médica. ¿Qué situación más importante puede ser la de definir la vida y la muerte de las personas? Cambiamos absolutamente de tema. Derecho internacional humanitario, es decir, el derecho de los conflictos armados. ¿Qué normas se aplican durante un conflicto armado? Hace poquitos años se está trabajando sobre los sistemas de armas autónomos. Y la pregunta, dicha de manera muy simple, es si una máquina puede decidir
sobre la vida o la muerte de X persona. Una máquina que no está manejada, que ha sido diseñada por hombres, sistemas de armas autónomos, completamente autónomos, y que dispara en función de, y mata eventualmente en función de ciertas características del blanco que se le aparece o que designa. En este contexto se ha decidido, en función de reuniones internacionales, la participación del Comité Internacional de la Cruz Roja, de los estados que producen armas autónomas y semiautónomas, que en todo caso algún grado de participación humana es necesario, porque es el ser humano el que tiene el concepto ético de decidir respecto de la vida y eventualmente de la muerte, que es el derecho que tienen los combatientes en el contexto de un conflicto armado. Entonces, en este punto, y el otro día en una charla de una profesora de Holanda mencionaba una situación muy básica. Uno de los principios básicos del derecho internacional humanitario es el de proporcionalidad. Y entonces ella planteaba el tema que una máquina genera números, y de repente, si atacar determinado objetivo genera 3 civiles muertos y 10 combatientes, y otro genera 5 civiles muertos y 10 combatientes, va a elegir por números simplemente aquel objetivo que menos civiles provee. Pero después tenemos que ver otras situaciones, el contexto en el cual ese ataque se realiza, y eso solamente lo puede decidir un ser humano, de acuerdo a las circunstancias cambiantes del mismo ataque. Entonces, es otra circunstancia que en derecho internacional es absolutamente actual, y en donde entra el concepto ético, y algo que se ha decidido. El ser humano en ese contexto es irreemplazable. Muchas gracias. Bueno, acá hay algunas preguntas que hacen los asistentes. Acá pregunta Gabriela Salvia: si se presenta una discriminación por un algoritmo, ¿correspondería a la garantía de habeas data contra el buscador, por ejemplo Google o Yahoo, o se rige por la ley 24.240? Para quien tome la... Como siempre, no hay jurisprudencia todavía de eso, no tenemos una jurisprudencia, pero podría ser por la Ley de Defensa del Consumidor. No sé, ¿qué opinás vos, Fabio, no? No, a mí me interesa porque es sumamente creativo. Esto es lo más lindo porque no es algo rutinario. Claro. Si yo hice mucho tiempo laboral, no es una demanda laboral por reclamos de salario. Acá está primero contra quién ir, quién es el legitimado pasivo. En realidad, claro, bueno, en general son redes sociales que aprovechan de la publicidad de grandes multinacionales, y en función de eso, lo que venden en realidad a las multinacionales es la publicidad sesgada. Yo quiero que mi artículo lo vea cierta gente y no otra, porque no quiero que otra gente tenga mi producto, mi servicio. Y entonces ahí hay una serie de legitimados pasivos, pero bueno, después hay que ver si los podemos demandar en nuestra jurisdicción. En segundo lugar, ¿qué normativa usamos, no? Y bueno, Viviana lo estaba mencionando, la ausencia de normativa también es alarmante, en el sentido de que es normativa específica. Bueno, gracias. ¿Alguna otra pregunta que quieran hacer oralmente? Acá la doctora Ostachi, o Elizabeth Ostachi, no sé si es abogada. ¿No? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? En realidad, bueno, agradecer ambas exposiciones porque fueron muy gráficas y muy ricas en su contenido, y en base a justamente a las mismas y a los últimos conceptos que justamente acaba de dar el doctor Farinella, a mí particularmente me interesa el tema de armas autónomas y básicamente esta cuestión de la necesidad de establecer ciertos estándares internacionales para limitar el desarrollo de la inteligencia artificial ante este tipo de riesgos, ¿no? Porque lo que venían hablando justamente los expositores, en la necesidad, por un lado, de que estos sistemas se desarrollen, pero con ciertos límites, con ciertas pautas, que hoy por hoy no están claras y no están establecidas internacionalmente, pero cuando se llega al punto, como en el caso de las armas autónomas, donde lo que está en juego es la vida o la muerte de una persona que se deja en manos de la máquina, con todos estos riesgos que tiene por la falta de confiabilidad, de previsibilidad, de los riesgos que implica el machine learning,
Entonces, mi pregunta básicamente es, yo soy, digamos, de la postura que apoya la prevención y la prohibición preventiva de ciertas cuestiones. En el caso de las armas autónomas, más allá de la incompatibilidad que pueden tener con el derecho internacional humanitario y los riesgos que implican, me parece que el desarrollo de estas armas a nivel internacional, que se están justamente realizando en los países más desarrollados, y que tienen justamente una carrera beligerante desde siempre, lo cierto es que el problema es que una vez que estas tecnologías se desarrollen, la utilización de estas armas no va a quedar limitada al ámbito de un conflicto armado. Entonces, una vez que los estados posean estas armas y estas armas funcionen con estos sesgos discriminativos de los que veníamos hablando, con estos problemas éticos, se pueden utilizar tanto para reducir protestas sociales, para reducir los movimientos migratorios, que eso ya está sucediendo con armas semiautónomas. Entonces, la pregunta es, ¿cuál sería el límite entre apoyarle el desarrollo de estas tecnologías, pero, y el caso de la prohibición preventiva? ¿Qué opinan respecto a la prohibición preventiva de este tipo de tecnologías? Esa va para Fabio. Ah, bueno. No, yo cuando estaba, Elizabeth presentó una excelente ponencia, creo que la semana pasada fue sobre esta cuestión en unas jornadas de la Universidad del Centro y de Azul. Es exploratoria la respuesta, es el dilema de Einstein, ¿no? ¿Qué hacemos con la tecnología? Si la energía nuclear es buena porque no contamina, pero causa otras consecuencias negativas. Creo que la tecnología, es decir, intentar detener a la tecnología a través de una ley, a mí siempre me suena como forma muy gráfica, es decir, en las protestas en la época de la primera revolución industrial, los que con un tapón intentaban que explote la máquina a vapor, pretendiendo que, bueno, que ciertas cuestiones no iban a seguir en la historia, ¿no? De alguna manera se va a desarrollar, más allá de prohibiciones. Y en todo caso, las prohibiciones internacionales las tienen que generar los propios estados que están interesados en desarrollarlas, con lo cual la perspectiva es como imposible. Más allá de un imperativo ético que nos puede decir que sería conveniente o razonable establecer ciertas prohibiciones. Pero bueno, el realismo nos puede y nos dice que no va a pasar. Es lo que yo opino. ¿Alguna otra pregunta, inquietud? A mí se me ocurre una. El derecho a Internet, porque digamos, uno va descubriendo más en esta pandemia que si uno no accede, digamos, no tiene manejo de las herramientas informáticas, es como un analfabeto. Para hacer un montón de trámites, sobre todo en las personas mayores, es un analfabeto. Y si uno no está conectado a Internet, está desconectado del mundo, prácticamente, más en contexto de pandemia, pero aún fuera de contexto de pandemia, para hacer muchísimos trámites, es así. ¿Se ha planteado algo en la Argentina, sobre todo sobre el derecho a Internet? Personas que están excluidas, digamos, sobre ser un sector vulnerable, ahora se le va a sumar una nueva vulnerabilidad que va a ser esta brecha digital. ¿Hay algo, se ha judicializado para cualquiera de los expositores? Bueno, que yo sepa, hasta ahora no he escuchado, pero no quiere decir que no se haya presentado en estos tiempos y todavía no se haya resuelto. De todas maneras, sí, es una necesidad imperiosa y cada vez, o sea, todo lo que ocurrió durante la pandemia llegó para quedarse. No es que va a terminar la pandemia y vamos a volver a lo que teníamos antes. A lo de antes no volvemos más. Y ese es el problema con la gran brecha de los que no se ayornaron hasta el día de hoy y tienen dificultades para manejarse con todo lo que es virtual. Entonces, ahí es donde hay que poner el foco para que la integración y la inclusión de la sociedad sea verdadera y no solo una mera enunciación, sino que podamos tener inclusión de todos, porque si no, hay una gran parte de la sociedad que queda desinformada, sin posibilidad de hacer trámites y lo que es peor, dependiendo de otras personas
buscando ayuda para hacer sus trámites. Y en lo que a la justicia representa, estuvimos, digamos, sin la posibilidad de acceso verdadero a la justicia durante bastantes meses de la época de pandemia, donde solo se podían ingresar causas esenciales o de suma urgencia. Mientras tanto, todas las demás cosas que también son esenciales para cada uno que lo vive, porque es un problema, un litigio, lo que sea, es esencial para cada uno, más allá de lo esencial, de lo puntual, de una cosa imperativa, el principal derecho que hace posible todos los demás, que es el derecho a acceso a la justicia, se vio en problemas. Y eso tiene que ser considerado para que no vuelva a ocurrir. Y muchos colegas nuestros no están ayornados, eso lo vemos a diario en nuestro Instituto de Derecho Informático, gente que nos pregunta cómo se hace esto, cómo se hace aquello, esto no lo pude mandar. Además el sistema no es del todo amigable, el sistema tiene problemas, tiene demoras, hay que mandar una cosa, a mí misma me pasó ayer para poder subir una documentación, estuve horas intentando, se colgaba, bueno, en fin, son cosas que deberían estar ya, después de todo este tiempo, más aceitados estos mecanismos para que podamos realizar los trámites con mayores posibilidades. Otro ejemplo es el registro de las personas. Uno pide una partida de nacimiento, yo la tengo pedidas de algunos clientes míos hace meses y no las consigo. Uno quiere simplemente descargar un comprobante para hacer el pago y que te manden la partida por internet, y gira, está totalmente colapsado. Estas son situaciones que nos hacen vulnerables a todos y que tienen que ser resueltas. Si bien se ha avanzado, tenemos una plataforma de trámites a distancia que nos permite ingresar y hacer un sinnúmero de trámites interoperable con distintos organismos, pero después cada organismo también tiene que mejorar lo que a cada uno lo involucra para que los trámites puedan ser efectivos y eficientes, ¿no? Desde ese punto de vista de la inclusión. Sí, yo estaba escuchando y me surgen dos ideas. El Estado puede atacar una situación negativa por discriminatoria en dos tiempos. En forma inmediata, el Estado lo que hace para solucionar un problema en donde existe discriminación es decidir una o más acciones positivas. Entonces, establece un cupo. Y dice, bueno, ¿por qué cierto grupo vulnerable, mujeres, por ejemplo, en el ejemplo que habíamos dado, mujeres de raza negra no acceden a la universidad? Y bueno, establezco un cupo. Y con el cupo logro que a partir de mañana accedan. Pero la causa del problema, y esta es la segunda forma en que el Estado debe actuar, es inherente a patrones, lo que dijimos antes, patrones culturales de discriminación, sectores de la sociedad que han estado histórica y en forma sistemática excluidos de ciertas oportunidades. Y en este caso la tecnología provee una oportunidad inmejorable, porque obviamente quien esté siempre en un nivel socioeconómico mayor puede acceder a mayor o mejor educación o salud o lo que fuera. Pero ¿cuánto más puede democratizar la tecnología? La educación, por ejemplo, o el acceso a la justicia, el no tener que trasladarse para una apelación cientos de kilómetros. La otra vez asistíamos a una charla de un abogado, no recuerdo, era del sur, perdón, no recuerdo si era de Río Negro, que era un abogado representante de una comunidad originaria. Y hablaba de que lo habían citado en un juzgado y había tenido que trasladarse más de 100 kilómetros a caballo y durmiendo donde lo encontraba la noche. Entonces, en situaciones como la educación, en donde cualquier persona, solamente poseyendo conectividad, podría acceder a clases del mismo nivel que cualquier otra persona teniendo una enorme cantidad de hardware y de posibilidades. Entonces, desde ese punto, y eso lo vivimos nosotros en otro nivel, nosotros no somos parte de grupos vulnerables, pero podemos acceder hoy en día a educarnos en Harvard o en cualquiera de las principales universidades del mundo a través de los cursos virtuales, cosa que jamás podríamos haber hecho de otra forma.
Entonces, desde ese punto hay que mirar el largo plazo y la utilización de la tecnología como una estrategia básica de democratización. Bueno, muchas gracias. Si no hay más preguntas, iríamos cerrando. No sé si alguien quiere hacer algo. Si no, vamos liberando a los expositores. Bueno, Viviana tiene clases. ¿Cómo? Sí, tengo clase ahora a las 7. Bueno. Ahora, en cuanto termine, Alejandro, te mando el PowerPoint porque lo intenté buscar, pero acá no lo puedo buscar porque no se me cierra la pantalla, pero ya te lo mando por WhatsApp y después vos se lo reenvías a todos los demás. Bueno, yo voy a dejar el PowerPoint en la página de Facebook de la Academia, así que todos los interesados entren a la página y ahí lo pueden retirar. Bueno, ahora ni bien terminamos, te lo mando. Bueno, muchas gracias. Bueno, el doctor Diego Lerena tuvo que hacer un trámite, así no puede estar para despedirlo, pero me pidió que, bueno, lo despidiera de su parte. Bueno, quería agradecerle mucho la excelencia que han tenido, la voluntad y la buena predisposición. Y bueno, Dios quiera, nos veremos en un futuro en persona, cuando vuelva la normalidad, en Río Gallegos, en Mar del Plata, bueno, eso se verá. Y seguir haciendo cosas y actividades en conjunto entre la academia y el Instituto de Derecho Internacional Público y, bueno, las personas en particular. Y agradecer a todos los asistentes que han demostrado, bueno, un interés por estos nuevos temas de punta que, la verdad, para los que no estamos en la temática, son totalmente nuevos. Así que, bueno, muchísimas gracias y hasta pronto con alguna otra participación. Muchas gracias a todos, muchas gracias Alejandro, quedamos a disposición para lo que quieras organizar, no hay ningún inconveniente, para futuras charlas, otros temas, y bueno, gracias a todos los que asistieron, gracias a Fabio, mi compañero, a todos en general. Muchas gracias, gracias por el tiempo, hasta luego. Hasta luego.